La curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires registra números muy preocupantes. Se dio a conocer en el día de ayer el número diario del 31 de diciembre con números prácticamente récord. Andrea, se abre una nueva etapa del coronavirus en la Argentina. Sí, por lo menos en lo que es ciudad. Los partes a nivel nacional no se dieron a conocer, no se van a dar a conocer hasta mañana, pero fíjate sí en ciudad. 1.405 casos de residentes. Y si sumamos los hisopados en territorio porteño no residentes, tenemos un total de 2.146 casos en las últimas 24 horas. Hay que hacer mucha memoria para tratar de recordar cuándo fue la última vez que la ciudad tuvo un número así. En el momento pico de la pandemia. Y creo que aún Claro. haciendo memoria y viendo los registros no lo encontramos. Fíjate, esa es la curva de lo que fue el contagio del coronavirus, la progresión de los contagios desde marzo hasta ahora. Y si vos mirás los meses más calientes, los más complicados que fueron entre julio, agosto y septiembre, el pico no llega a 1.800. Y hoy, 31 de diciembre, alcanzás ese número récord absoluto que, por supuesto, seguramente después irán confirmando si esto tiene que ver con a lo mejor retrasos de muestras. Esto ha ocurrido, también recordemos que cuando los datos se cargan en el sistema de información integrada de seguridad a veces hay demoras. Lo que está mirando el gobierno nacional y el de ciudad en particular es si esto es algo coyuntural por las fiestas o si es una tendencia que llegó para quedarse, con un espejo en el que ya nos miramos, que es el de Europa. El de Europa, y hacia allí nos vamos con la prestigiosa médica argentina. Siempre es un placer enorme hablar con Marta Cohen. ¿Qué tal, Marta? Feliz año, antes que nada. Muy buenas tardes. Feliz año, y ¿cómo buenas están noches. ustedes? Gracias por contactarme. Bueno, ¿qué lectura hace Marta de esto que estamos viviendo en la Argentina a comparación de lo que sucedió en Europa, donde los casos en su momento bajaron mucho, después volvieron a subir, por supuesto, están atravesando un momento muy complejo, pero acá no llegamos a bajar, que ya estamos subiendo de nuevo de manera complicada. ¿Qué lectura hace de esta situación? Es muy preocupante, y esto solamente es un reflejo de la poca responsabilidad de la población, ¿no es cierto? Yo he visto fotos de fin de año, realmente en fiestas, abrazándose, bailando, cercanos. Realmente la gente no los veo protegerse, no los veo usar el barbijo de una manera, no hay una adherencia a la responsabilidad individual. Y también el número de testeos es poco. Yo creo que seguramente están testeando los positivos, los sintomáticos, y que si se testean a todo el mundo va a haber muchos más casos. Va a haber un 80% más probablemente, porque el 80% de los casos son asintomáticos. El número R está incrementándose en Argentina. Por lo tanto, es preocupante que si esto es ahora en enero, cuando los casos deberían bajar, por ser una temporada no propicia para el coronavirus, porque se comporta como el virus de la gripe, ¿qué será entonces fines de marzo, abril, ¿no? cuando realmente se pueda esperar la segunda ola? Marta, ¿usted cree que esta es una tendencia que va a continuar, que no solamente es por las fiestas? Bueno, que en realidad el impacto de la fiesta ni siquiera lo tenemos todavía, porque todavía recién estamos hablando de una semana, esto es anterior. Sí. Yo según lo que he estado mirando y leyendo prácticamente desde el velorio de Maradona y las manifestaciones por los celestes y los verdes, esto ha continuado de esta manera y ahora con las vacaciones se acentúa más. Además, entiendo que están abiertos los casinos, los bingos, los restaurantes, confiterías bailables en muchos lugares. No va a ayudar, ¿no es cierto? No va a ayudar, y sobre todo los jóvenes, que son quienes son los más asintomáticos, son el grueso de los casos asintomáticos. Son ellos los que tienen que cuidarse y no veo que lo hagan. Es muy triste, es muy preocupante. Bueno, vamos a compartir, de hecho, Marta, algunas imágenes de lo que está sucediendo aquí en Argentina. Allí estamos viendo lo que pasaba hoy muy temprano en Parque Chacabuco. Fue ya con el amanecer, más del amanecer, la mañana de hoy podríamos decir. Esto fue lo que quedó de una noche intensa que se vivió en Parque Chacabuco, algo que se replicó, por supuesto, también en Navidad. Un ejemplo, solo un ejemplo de lo que sucede en muchos espacios públicos, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, esto pasa en el Gran Buenos Aires,
Esto pasa en distintas ciudades y pueblos de la República Argentina, y lo que recién decía Marta acerca de la responsabilidad que tenemos que tener ante la situación que estamos viviendo. Esto en Parque Chacabuco. Pasamos a otro lugar, a Plaza Mafalda, aquí muy cerca del canal, en el barrio de Colegiales. También aproximadamente a la misma hora, la misma situación. En este caso, la desconcentración de otra fiesta multitudinaria que duró prácticamente toda la noche, o por lo menos a partir de las 2, 3 de la mañana, y así terminó con jóvenes todos juntos, sin ningún tipo de distanciamiento, sin ningún tipo de cuidado, sin barbijo, y por supuesto con el alcohol, que suele relajar mucho más aún cuidados, las claro. cosas y los cuidados. Bueno, esto es lo que se está viviendo, y a esto justamente era lo que se refería Marta. Así parece, Marta, realmente imposible, ¿no? Ahora, las autoridades tienen que ejercer algún tipo de control sobre esto. Yo no digo imponer un toque de queda, pero sí esos aglomeramientos no pueden permitirse. No es posible. Yo sé, en el Reino Unido estamos teniendo 56.000 contagios diarios. Hubo ayer, y ayer hubo 934 fallecimientos. Yo no quiero que eso llegue a Argentina, pero es decir, ese es el camino, ese es el rumbo. Si hacia el mes de fines de marzo, abril, no está, la gente no se cuida, porque el segundo pico puede ser terrible. Marta, se habla mucho en todos lados, obviamente, acerca de la relación entre la segunda ola y las vacunas, como si allí tuviésemos un horizonte al que llegar, y es un horizonte que vemos con un poco más de claridad, con un poco más de luz, pero no está cercano, no es que estiramos la mano y lo tenemos ahí nomás, va a llegar un tiempo. Sí hay una buena noticia que llega precisamente desde un lugar donde usted está, que es el Reino Unido, por la aprobación de la vacuna de Oxford, que luego fue aprobada aquí en ANMAT. Es una vacuna más fácil, más sencilla, más barata, que requiere menos conservación. ¿Hay posibilidades de que realmente a partir de marzo haya 22 millones de dosis aquí en Argentina? Ay, ojalá sea así, porque no solamente que esta vacuna es mucho más fácil, es barata, sale 3 euros, sino que además es mucho más fácil, como vos decías, de administrar, porque no requiere la cadena de hielo, que además de requerir una logística especial, también lo encarece al transporte, ¿no es cierto? Esto es simplemente como si fuera la vacuna de la gripe, heladera de 2 a 8 grados. Pero además, cuando se registró esta vacuna en el MHRA, que tardó varios meses para aprobarla, y finalmente la aprobó el 30 de diciembre, lo aprueba con un dato muy interesante, que yo volví a releer el estudio que había salido publicado el 8 de diciembre, y en realidad lo que ellos, de la manera que sugiere, recomiendan la vacunación, está en la data del estudio de Lancet, pero bueno, yo no lo había analizado de esa manera. Y es que la primera dosis se da, y la segunda dosis a los 28 días. Ahora, cuando se da a los 28 días, claro, hay que tener, si digamos son 22 millones de dosis, habría que vacunar 11 millones de personas con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sabe que la segunda dosis era a los 28 días. Bueno, pues ya no es más así. El análisis de las datas crudas, lo que indicó es que en realidad, como cuando hicieron el estudio en Sudáfrica, en Brasil, no todos los voluntarios pudieron ser vacunados a los 28 días, hubo voluntarios que se vacunaron a las 8 semanas, a las 12 semanas y después. Entonces ellos vieron que el periodo de dar la segunda dosis, que obtiene mejor inmunidad más prolongada, es entre las 8 semanas y las 12 semanas, o sea, entre los 2 y los 3 meses. Entonces, lo que van a hacer aquí, y yo pienso que de esta manera lo deben probablemente hacer también en Argentina, es que van a dar la primera dosis a la mayor cantidad de gente posible. Exacto. Entonces, hay 3 meses de ventana para dar la segunda dosis, y mientras tanto se puede producir más cantidad de vacunas. ¿Por qué? Porque a las 2 semanas de la primera dosis ya un gran porcentaje de la población vacunada tiene inmunidad. Lo que pasa es que si en la segunda dosis esa inmunidad es de corta duración, pero al haber determinado que la vacuna, que la ventana no es solo de 28 días, de 4 semanas, sino de 8 a 12 semanas, da más tiempo. Y eso yo creo que es una muy buena noticia, porque quiere decir que a lo mejor si se empieza a vacunar a principios de abril, y se vacunan 22 millones de argentinos a principios de abril, de marzo, ya a las 2 semanas
va a haber una inmunidad en el 80% de los vacunados. Y eso es buenísimo. Exacto, Marta, el otro día hacíamos referencia a esto, qué importante que es una vacuna que además de tener una mayor facilidad de conservación nos permita ese tiempo, ese margen, nos da un descanso, un respiro, la posibilidad de que lleguen más vacunas. Marta, queremos compartir con usted, hablando del tema de vacunas, una información que publica el Ministerio de Salud y que tiene que ver con el registro de las personas que se han vacunado hasta ahora. Recordemos que aquí en Argentina lo que se está aplicando es la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya. Tuvimos 2 días de campaña de vacunación intensiva entre el 29 y el 30 de diciembre, 32.013 personas vacunadas. Y de este universo, solo 1% de estas personas, es decir, 317, no llegó al 1%, un poquitito menos, registraron efectos adversos o secundarios dentro de lo normal: cefalea, fiebre, hinchazón, dolor en el brazo, náuseas. Marta, es un número pequeño, por supuesto, este universo, apenas 32.000 personas vacunadas, pero hablar de un 1% con efectos adversos, estamos hablando de una estadística dentro de lo que se admite, de lo esperable. Absolutamente, sí. Mirá, con la vacuna de Oxford, inclusive se les daba el paracetamol antes de ir a vacunarse, y es muy común que tengan dolor de cabeza, dolor en el brazo, que se sientan como así, dolor muscular. Eso es común y eso es un esfuerzo, un evento adverso menor. O sea, no es nada de qué preocuparse. La única recomendación es tomen con paracetamol, cede a las 48 horas, y eso se describe con todas las vacunas. O sea, no hay nada de qué preocuparse con eso desde mi punto de vista, ¿no? Una cosa sí, más que te quería agregar con respecto a la vacuna de Oxford, que la vacuna de Sputnik todavía no ha sido aprobada para los mayores de 60 o para las personas con enfermedades crónicas. Bueno, pues la vacuna de Oxford sí da muy buenos resultados, se ha aprobado en las personas de más de 70 años, no solamente 60, sino 70 años, y con enfermedades, patologías preexistentes. O sea que eso también es algo bueno. Marta, cuando hablábamos de inmunización, hablamos de empezar quizás a partir del mes de marzo, teniendo en cuenta si se da esta cantidad de vacunas. El mientras tanto, ¿no?, es también lo que preocupa. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué podemos Bueno, mientras hacer? tanto tiene que haber una gran comunicación del gobierno para la gente, que la gente se cuide. Es importantísimo que en este momento hagamos el último esfuerzo como habitantes de este planeta. Tenemos que cada uno de nosotros hacer el último esfuerzo para cuidarnos, para usar el barbijo, para higiene de manos, para no ir a fiestas, para mantener esa distancia social de 1,5 metros, 2 metros entre una persona y otra. Si pueden, cancelen sus vacaciones, o si van de vacaciones, vayan a un lugar en donde no se mezclen con mucha gente. Eso es importantísimo. Yo creo que el gobierno tiene que liderar en esa campaña de comunicación. Es muy importante que la vacuna es una ayuda. Mira, yo en mis redes, que recién las vi que las habían puesto, que es el @drmartacohen en Facebook, en el Instagram, yo siempre hablo de las 3 pilares para combatir la pandemia. Una es la vacuna que nos va a dar la inmunidad que necesitamos. Hay que vacunar a 2/3 de la población, pero mientras tanto hay que continuar con el segundo pilar, que es precisamente la responsabilidad individual. Cuidarnos a nosotros por amor al prójimo. Aunque yo no quiera cuidarme porque no me interesa, porque soy joven, no yo, pero un joven piense eso, que lo haga por su comunidad, que lo haga por los mayores, que lo haga por sus tíos, sus padres, sus abuelos. Y la otra es desde el gobierno pedirle por favor que hagan muchísimos testeos en los asintomáticos, porque son los asintomáticos los que están transmitiendo tanto la infección. Y yo sé que instituciones como el CONICET están en total capacidad de hacer muchísimos más test de los que en este momento se están haciendo. Así que esas 3 son las recomendaciones. Bien. Hola. Sí, perfecto. Marta, muchísimas gracias por este contacto, como siempre. Muchas gracias y feliz año. Igualmente, un placer. Gracias, Marta.